Bueno, a mí me gustan estas cosas. Chicas, empecé a grabar, así que aviso por las dudas. Y ahora sí, les voy a compartir pantalla. Voy a cerrar el resto como para que no nos moleste un poco. Vamos a presentar y esto lo voy a hacer chiquitito. Cualquier duda que tengan, interrumpan. La idea es que esto nos sirva para ir pensando un poquito más. Ok, ¿qué vamos a analizar? Nosotros dentro de la materia tenemos dos grandes aspectos. Por un lado, pensamos de las puertas para adentro en la empresa, cuánto nos sale producir. ¿Sí? Hablamos de estos costos, qué necesitamos para producir, cómo lo clasificamos, qué cosas tenemos que tener en cuenta. Todo eso es lo que cerramos con costos, que entre paréntesis estoy muy contenta con los parciales, pero no importa, después hablaremos de eso. Una vez que tenemos eso, ¿sí? Ya podemos empezar a pensar de la puerta para afuera, que es justamente el tema de vender. Si ustedes por ahí les gusta ver videos de YouTube y este tipo de cosas, hay un libro que está de moda que dice vendele a la mente y no a la gente. En realidad el libro es como una especie de un gurú del marketing o de las neuroventas. Es interesante cómo lo expone, ¿sí? Quizás no es súper teórico, pero está bien cómo está expuesto, sobre todo desde el punto de vista motivacional. Y en realidad lo que me gusta de ese pensamiento es que sitúa puntualmente cada cosa que hacemos en el punto de vista de la gente y no tanto en el punto de vista de nosotros como empresa, ¿sí? Vamos a producir lo que nuestro público quiere comprar o lo que nuestro público necesita y no necesariamente lo que a mí me gusta o lo que yo creo que le podría llegar a gustar al público. Por eso es que decimos que dentro del marketing nosotros tenemos que analizar es cómo piensa el cliente, el público, ¿sí? Lo importante es puntualmente qué es lo que ellos tienen en mente y qué es lo que necesitan. Y acá nace esta palabra tan importante que es la palabra cliente y el concepto de cliente. Cuando nosotros hablamos de cliente, hablamos de una persona que necesita de. ¿Sí? La definición de la palabra cliente es persona que necesita de. ¿Sí? No es alguien que compra, no es alguien para quien trabajo, no, es una persona que necesita de. Entonces, acá aparecen un montón de cosas relacionadas con el cliente y sobre todo aparece el concepto de necesidad, que es el concepto más importante que nosotros como marketineros tenemos que trabajar. Y acá aparece una pirámide súper importante, que es la pirámide de Maslow. Sobre esto me gustaría que investiguen un poquito, que busquen, hay un montón de videos re lindos en YouTube sobre este tema, y la verdad que es súper interesante lo que este psicólogo expone. Según Maslow, las necesidades de las personas se van clasificando en función a diferentes cosas. Y es como una especie de escalera, es una pirámide, pero donde nosotros vamos ascendiendo en la pirámide. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, las primeras necesidades, las básicas, son necesidades fisiológicas, ¿sí? Donde tenemos en cuenta que necesitamos descansar, que necesitamos oxígeno para respirar, que necesitamos de nuestra comida, ¿sí? Lo básico. Esto es, sin esto realmente no puedo vivir. Las necesidades fisiológicas que están relacionadas 100% con la supervivencia, ¿sí? Eso vendría a ser lo básico. Y una persona que tiene esta necesidad fisiológica cubierta ya automáticamente empieza a pensar en la siguiente necesidad, ¿sí? Es como que se abre la siguiente puerta, nunca llegamos a estar satisfechos, ¿sí? Entonces decimos, bueno, ya lo primero lo tengo, hambre ya no tengo. Entonces, ¿qué hago? Abro la puerta. Y abro la puerta y ahora necesito otra cosa, necesito seguridad, ¿sí? Que ahí ya escalamos al segundo nivel dentro de esta pirámide de Maslow. Es la necesidad, ¿sí? De seguridad. ¿Y de qué habla esta necesidad de seguridad? Y hablamos, por ejemplo, de estar bajo techo si hay una inclemencia climática. No sé, nos imaginamos que hay mucho sol, o mucho frío, o nieva, o viento. Necesitamos estar resguardados. De la misma forma vamos a necesitar, no sé, tener
rejas, si hay algún tipo de una zona peligrosa al costado. Vamos a necesitar dentro de esta seguridad de un empleo estable, ¿sí? De algo que yo sepa que todos los meses voy a tener una X cantidad de dinero para comprar lo que necesite en el supermercado. Entonces, de repente, yo ya comí lo de hoy, ¿sí? Y anoche medianamente dormí, o vengo durmiendo algo, lo básico como para andar bien, ¿sí? Ahora, una vez que tengo esto, ¿y qué quiero? Y quiero que todos los meses y poder cobrar el sueldo, ¿sí? Para poder volver a dormir todos los meses o comprar lo que necesito o ampliar mi casa o mejorar el techo que se me llueve. O sea, cubrí la primera, llegué a la segunda. Cuando tengo la segunda cubierta, vuelvo figurativamente a abrir otra puerta. ¿Sí? Yo sigo subiendo escalones y abro otra puerta. Y en esta puerta que abro ya entran esas necesidades sociales, que generalmente, cuando nosotros hablamos de adolescentes, pensamos en este escalón. Siempre el adolescente se relaciona muchísimo con este escalón. ¿Por qué? Porque necesita eso de ser aceptado por los pares, necesita sentirse parte de un entorno, ¿sí? Necesita afecto. Todos necesitamos esto, pero en definitiva, los adolescentes son quienes más están mostrando esto. ¿Y por qué nos muestran esto? Y porque el adolescente no tiene que preocuparse hoy en día por dónde dormir, porque se supone que tiene algún adulto mayor responsable, ¿sí? Porque no tiene que preocuparse por comer, porque se supone que hay algún adulto responsable en su casa que trabajó y que trajo el alimento. Hablo en una situación normal, ¿sí? Lo básico. Entonces, en ese caso, las necesidades que más muestran los adolescentes son estas sociales, ¿sí? Pero le pasa a todo el mundo. Si una persona está muy complicada buscando trabajo constantemente y llega el fin de semana y lo invitan a un asado y no sé si voy a estar con el modo de cabeza asado, si estoy muy complicada pensando en que hace 3 meses que no consigo trabajo y se me está lloviendo el techo de la casa, ¿sí? Como que tengo una necesidad más urgente que ir a comer un asado con amigos. Ahora, si en mi casa está todo bien y surge la posibilidad de juntarme con un grupo de amigos, seguro que adentro me va a picar ese bichito de ir, ¿no? Hasta ahora, ¿suena medianamente lógico? ¿Me van siguiendo? ¿Más o menos? Bien, bien. Ok. Párenme cualquier cosa, si no yo me enchufo a 220 y voy. Bueno, Estamos. entonces, decimos, una vez que cubrí esta necesidad social, seguí subiendo escalones y se abre una nueva puerta y llego a la necesidad de autoestima, ¿sí? Donde en esta necesidad de autoestima, yo lo que necesito es que la gente me muestre confianza, ¿sí? Y también obviamente confianza en mí misma, lógico, pero necesito algo que lo relacione con un éxito, ¿sí? Entonces puede ser que esta necesidad de autoestima, yo esté yendo al gimnasio intentando, no sé, bajar 2 kilos, por ejemplo, o yendo al gimnasio intentando levantar una pesa más grande que la que levantaba el mes pasado, ¿sí? Y eso para mí va a ser un sinónimo de éxito. O estudiar una carrera y recibirme. Eso va a ser sinónimo de éxito. Entonces, para cada persona hay diferentes sinónimos de éxito y es importante conocer qué es lo que cada una de estas personas está pensando. Necesitamos reconocimiento una vez que llegamos a esta altura. ¿Quiere decir que todo lo anterior no lo necesite? No exactamente, quiere decir que en mayor medida está cubierto. ¿Sí? Yo comí, tengo donde dormir, tengo un entorno con el que me junto y la paso bien. Entonces ahora como que se abrió la puerta de la autoestima. No es que antes esté 100% cerrada tampoco, pero es como que a medida que yo voy cubriendo lo anterior, la que sigue empieza a cobrar mayor importancia. Entonces a eso le llamamos autoestima y necesidad de reconocimiento. Y por último, cuando esto ya lo cubrí, imagínense, no sé, lo que signifique para ustedes el éxito y eso ya lo lograron, a partir de ahí aparece una nueva necesidad
que es realmente inalcanzable, a la que todo el tiempo está en constante aumento, ¿sí? Que es la necesidad de autorrealización. ¿Por qué? Porque ustedes mismos se van poniendo metas y una vez que las cumplen, automáticamente tienen una meta posterior. Entonces es como que este es el último escalón, el E, según esta imagen, es infinito. ¿Sí? Nunca voy a estar 100% satisfecha. No quiere decir que voy a estar insatisfecha, o sea, no significa que está todo mal y que no lo cumplí. Significa que cada vez que lo cumplo, automáticamente quiero más de esto. Y ese es el desarrollo potencial. Esta necesidad de autorrealización está muy relacionada con todas las capacitaciones que hacen las personas, ¿sí? Por ejemplo, para tener un mejor trabajo o para saber más de un tema específico. ¿Sí? Esto es la autorrealización. Es sentirse bien con uno mismo, que es mucho más difícil pensar en si me siento bien conmigo misma si yo no comí. Si anoche me acosté con la panza vacía, yo hoy no sé si me siento bien conmigo misma, la verdad que ni me interesa salir a buscar de dónde voy a conseguir algo para comer esta noche. Y mucho más si anoche los que se acostaron con la panza vacía son mis familiares, mis hijos, mi esposo, mis hermanos, quien esté conmigo. Mucho menos voy a poder pensar en autorrealización. Entonces, por eso es tan importante conocer esta pirámide de Maslow, porque en función a donde esté ubicada la necesidad de mi cliente, es cómo voy a hacer para venderle un producto o un servicio que cubra esa necesidad. ¿Sí? Porque acuérdense que es un cliente, o sea, una persona que necesita de mí para algo, y yo con mi producto o mi servicio lo que voy a hacer es cubrir esa necesidad que esta persona tiene, cualquiera sea. ¿Sí? Y por eso les hablo tanto el tema de los adolescentes en el escalón C, este amarillo, porque el adolescente es muy fácil darse cuenta qué es lo que necesita, cuál es la necesidad insatisfecha que lo está moviendo. Entonces también es re fácil venderle. Si yo digo que el adolescente va a seguir una moda, se puso de moda un tapaboca de un color específico o con un formato específico, y todos los adolescentes van a querer ese tapaboca. Y si yo a mi hija le regalo uno diferente, es muy probable que se sienta diferente al resto. Excluida. Exacto, se sienta excluida. Entonces, por eso es que en este caso es tan fácil leer en qué escalón está y qué es lo que yo le tengo que mostrar de ese producto. Le tengo que mostrar de ese producto que o es parte del entorno de sus compañeros, o se va a lucir, ¿sí? Se va a sentir muy aceptada en el grupo porque es la que tiene el pelo más largo, o la que tiene el barbijo con más lentejuelas, no sé, lo que sea. Acá, a todo esto les cuento que tengo a mi hermana sentada al lado, enfrente, va y viene, y escuchó que yo le ponía lentejuelas a un barbijo y me miró con cara rara. Pero ustedes me entienden, ¿no? Sí. Bueno, no, ella dice que no. En fin, Sí. ¿se entiende esto de las necesidades de la pirámide de necesidades de Maslow? Sí, profe. Súper. Sí, Bien. sí. Buenísimo. ¿Qué hacemos con esto? ¿Y qué me parece que es importante tener en cuenta en esto? En economía, cuando hablamos de necesidad, definimos cuál es puntualmente el problema económico. ¿Por qué? Porque el problema económico, que es lo que da nacimiento justamente a esta ciencia, que es la ciencia de la economía, es que las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para satisfacer necesidades que nunca se acaban con recursos que sí se acaban? Y acá es donde aparece el tema, porque me van a decir, bueno, pero realmente comprarse un tapaboca con lentejuelas, ¿es necesario? Necesario es comer, ¿sí? Comprate comida, no te compres el tapabocas con lentejuelas. Y depende de dónde está en esta escala, ¿no? Depende hasta dónde llegué yo sintiendo que cubrí las etapas anteriores. Entonces, cuando hablamos de necesidad, es que vos querés algo y las necesidades no están puntualmente relacionadas con las básicas o fisiológicas. Esas son una de las tantas necesidades que tenemos como seres humanos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Sí? Quiero que nos centremos en esto como
el eje de esta parte de la materia. ¿Por qué? Porque ustedes van a decir, y la verdad es que no es necesario agregarle, no sé, una cintita de oro al vestido de novia, mientras sea blanco o del color que la novia se quiera casar, ya está. Y depende, ¿sí? No es necesario para quién, en qué concepto, ¿sí? Ujú. Y la verdad que no es necesario abrir el boliche, y depende. ¿Se entiende? Sí, Ok. sí, sí. Bien, seguimos entonces. Acá una diferencia entre cliente y prospecto, ¿sí? Una cosa es la persona que nos compra. Cuando alguien nos compra, automáticamente se convierte en un cliente, y sobre todo cuando esta persona vuelve a comprar, ¿sí? Ahí es Ujú. donde ya decimos, efectivamente es mi cliente. El Y otra cliente. cosa es el prospecto, que es a esta persona a la que yo le quiero vender, ¿sí? Ujú. Esto también es importante, es un concepto que se van a encontrar a medida que vayamos estudiando, y eso es un dato para tener en cuenta. Y acá vamos con otra situación. Por ejemplo, esto es una cajita feliz. ¿Para quién es la cajita feliz? Para los niños, ¿Y quién lo compra? los padres, Exacto. ¿Para quién es esta Barbie? para las nenas, ¿Y quién la compra? la mami, Sí, ¿no? ¿Y el chupete? para el bebé, Los bebés. ¿Y un regalo? ¿Para quién es? para un ser querido, Ok, ¿y quién compra el regalo? el que quiere. Exacto. Lo mismo va a pasar con este autito Hot Wheels. Y acá lo que aparece es que, por un lado, tenemos al cliente comprador y por otro lado el consumidor. El que come la cajita feliz o Ah, el chupete o el que juega con estos juguetes son los consumidores, ¿sí? En quien se piensa para desarrollar un producto, ¿sí? Yo pienso en el niño para ver cuántas papitas le pongo en el sobrecito ujú, de las papas fritas de la cajita feliz, ¿sí? sí. Yo pienso en el bebé para ver de qué forma va a ser el chupete para que no sé, no le haga daño al Ujú, paladar, por ejemplo, o le guste más. ujú, ujú, Pienso en el consumidor para diseñar el producto. Ahora, ujú, también pienso en el comprador, en la persona que va a pagar sobre este ujú, producto, porque, por ejemplo, McDonald's le puso la manzana a la cajita feliz, no porque al nene le guste la manzana, probablemente el nene prefería el helado, ¿sí? ujú, Le puso la manzana porque a la mamá le gustaba la idea de que el nene coma sano, ujú, ¿sí? Entonces, termino también diseñando el producto pensando en la persona que va a pagar por esto, ¿sí? Y ujú, hablo de diseñar sí. como hablo también de vender, ¿sí? Diseño la campaña Ujú, de comunicación comercial completa, pensando en quién va a pagar por el producto y en quién va a consumir el producto, ¿sí? Y vamos ujú, con el ejemplo de la Barbie o del autito este de Hot Wheels. Si yo pongo una publicidad en el medio de, no sé, un programa de YouTube para niños, ¿sí? No sé qué dibujito o programa ujú, de Disney estará de moda para los niños ahora, pero si yo pongo una publicidad en el medio que diga, comprar tu Barbie en 12 cuotas sin interés, pagando, entrando a este link, pagalo no sé qué, que el primer mes lo vas a pagar dentro de 3 meses, que no te ujú, preocupes que no estás pagando impuestos y un montón de datos así. Al bebé, a la nena que está mirándolo, a lo sumo le quedó en la cabeza la imagen de la Barbie, pero todo lo demás es mucha información que no le interesó, que le molestó porque le estaban hablando y hasta le tapaban las letras la cara de la Barbie y no la pudo ver bien, ujú, ¿sí? En cambio, si yo en ese mismo lugar pongo un video de lo lindo que es jugar con la Barbie, de la nena jugando con la Barbie, de la musiquita que aparece atrás y de lo bien que le queda el nuevo vestido, ¿sí? A la nena, que es el consumidor, le va a dar ganas de tener esa Barbie. Y después, en algún programa, en algún, no sé, en algún video de YouTube que vea normalmente la madre o el padre, por ejemplo, no sé, alguna noticia o algo por el estilo, ¿sí? Le pongo una publicidad de la misma Barbie diciendo todos los planes de pago y los beneficios por comprarlo de esta manera, ¿sí?
creé la necesidad, no creé la necesidad, miento, nunca se crea la necesidad, desperté la necesidad en el consumidor, que es la nena o el nene que quiso comprarse este juguete, y a su vez le di respuesta a los padres de cómo cubrir esa necesidad que tiene el consumidor. ¿Sí? Digo a los padres como digo a la persona que va a hacer el regalo. ¿Sí? O sea que lo pague la tía, no importa. El tema es que yo tengo que ver quién es el consumidor y quién es el comprador para analizar el comportamiento que tienen estos dos, para ver puntualmente cómo me voy a comunicar y cómo voy a llegar a estas dos personas. ¿Se entiende? Que no siempre es la misma, a veces sí. Sí, a veces se da que es la misma. Miren, por ejemplo. No sé si alcanzan a ver. Esta es Rapunzel. ¿Sí? Es una Barbie y es mía. Yo soy comprador y consumidor a la vez. Pero, y muchas veces se da cuando nos compramos ropa, cuando nos compramos un mate, ¿sí? Se da que soy comprador y consumidor, pero muchas otras no. Y es importante tenerlo en cuenta para ver en qué caso voy a encarar por qué lado. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien, entonces podemos avanzar. Esto es lo que ustedes estuvieron leyendo durante el fin de semana probablemente. Me imagino. Esto es parte de la teoría que les dejé para ir analizando un poco. ¿Qué es esto de la segmentación? ¿Sí? ¿Qué es un segmento de mercado? Nosotros decimos que estos clientes forman parte, estos prospectos, porque todavía no son clientes porque no me compraron, pero estos prospectos o posibles clientes forman parte de un segmento cuando comparten algunas necesidades, ¿sí? O cuando se comportan de una manera similar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un grupo de adolescentes, podría ser una segmentación de mi mercado. Si yo tengo un grupo de mamis del jardín, es otra segmentación de mercado. ¿Sí? Sí. Y es más, si yo digo, estas mamis de este jardín y aquellas son estas otras mamis de este otro jardín, ya estoy hablando de un nicho de mercado, o sea, más chiquitito todavía. Y si encima digo, de este jardín, estos van a la salita A y esta a la salita B, es un micro nicho, más chiquito todavía. Sé más de esas mamás o de esos papás y voy a poder venderle mejor lo que necesiten para cubrir su necesidad. Por ejemplo, el guardapolvo del jardín de los niños con la marquita perfecta para que sepan que este corresponde a esta salita y este a otra salita. ¿Sí? Y ya sé que ellos a partir de tal momento usan este tipo de delantal que no es el mismo que el otro. Entonces voy a ofrecerles esto, pero a partir de tal época, no antes. Porque si me lo compran antes, si se los muestro antes no lo van a entender. O sea, esa es la idea. Yo voy a segmentar el mercado, eso de dividirlo. Yo tengo un mercado grande y voy a ir dividiendo y agrupando posibles clientes en función a características que tengan de forma similar, para poder analizar puntualmente cada uno de estos segmentos y de esa forma llegar de mejor manera y cubrir mejor su necesidad, porque no dejamos de hacer eso, cubrir necesidades. Así sea ocio la necesidad. ¿Sí? Así sea que nosotros tengamos un boliche y lo que queremos es cubrir esta necesidad de los adolescentes de socializar. ¿Sí? Entonces, hasta eso es parte de lo que vamos a hacer. Y acá tenemos algunos criterios básicos de segmentación. Por ejemplo, a nivel demográfico, incluimos estos que es bien básico, la edad, el género, la situación sentimental, ¿sí? Después vamos a hablar de ubicación geográfica. ¿Dónde están ubicados? No es lo mismo lo que le voy a vender a una persona que viva en Alaska que a una persona que viva en Cuba. ¿Sí? Ni cómo me voy a comunicar, ni un montón de cosas. Vamos a hablar también del perfil sociocultural, ¿sí? Por ejemplo, a nivel educativo. No es lo mismo lo que le voy a ofrecer a alguien que está en tercer grado, ¿sí? A alguien que está cursando, no sé, un postdoctorado. Le voy a hablar diferente a alguien que no pudo terminar la primaria, a alguien que está haciendo un postdoctorado, ¿sí?
o las profesiones. Sí. No le voy a hablar igual a un médico Ujú. que a un, no sé, en el caso mío, un licenciado en administración. Si a mí me llegan a hablar como le hablan a un médico, yo no entiendo nada. Entonces, por eso Ujú. es que nosotros tenemos en cuenta todas estas cosas al momento de segmentar. Y por el otro lado, el perfil digital es uno de los ejemplos que les decía recién con el caso de la Barbie o de los juguetes. ¿Sí? ¿Qué canales, qué redes usan? Si yo no voy a usar, por ejemplo, Facebook para publicar un producto que sea 100% de uso adolescente. ¿Por qué? Ujú. Porque los chicos no están en Facebook. ¿Sí? Es muy raro ver hoy a un chico de 15 años, de 14 años usando Facebook. ¿Sí? Entonces, en ese caso, Ujú. ¿dónde debería buscarlo? En Instagram. En Instagram o en Twitter. Exacto. Exacto, van por ahí. Entonces, por ahí tendría que ver qué puedo hacer. Y a su vez, si mi producto sirve para ser comunicado en alguno de estos canales, capaz que sí, capaz que no. Imagínense que mi producto sea, no sé, un tratamiento contra la calvicie adolescente. Súper segmentado el mercado. O sea, tienen que ser adolescentes calvos, que encima les moleste ser calvos y encima tengan la posibilidad de pagar el tratamiento. Miren qué segmentación. Ujú. Ahí tengo que buscar. Si lo hago en Facebook, quizás llegue a los padres, Ujú. ¿sí? Pero no voy a llegar al adolescente. Si hablo por Twitter, ¿de qué forma? Si estoy hablando por Twitter, ¿voy a hablar igual que voy a hablar en TikTok? ¿O voy a hablar en Instagram? ¿Voy a decir lo mismo? ¿Voy a usar las mismas gráficas? Todo eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y lo vamos a tener en cuenta desde la segmentación hasta la aplicación de lo que queramos hacer para lograr captar este cliente. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Sí. Súper. Avanzo entonces. Bien. Y ahora vamos puntualmente al punto o al tema de necesidades. ¿Sí? ¿Cómo hacemos que con nuestro producto se cubra una necesidad específica? Esto también es un punto a tener en cuenta. ¿Sí? Entonces, puede ser que mi producto, ¿cuál es la necesidad que mi producto va a cubrir? Esa sería la pregunta más importante a nosotros, que nosotros nos tenemos que hacer. Y de esa forma, ver si podemos usarlo también como un criterio de segmentación. ¿Sí? Ahora sí, más allá del segmento, como decíamos en la primer pantallita de la presentación, tenemos que pensar puntualmente en el público, ¿sí? ¿A quién le quiero hablar? Y esto habla de algo extra, que es pensar puntualmente en el cliente ideal, ¿sí? Ujú. Una forma de hacerlo es con el buyer persona, que espero que en algún momento lo hayan escuchado. Silvia, sé que vos sí, ¿no? Sí. Ok, perfecto. Bien, chicas, ¿ustedes en algún momento escucharon Ujú. hablar del buyer? Ujú. Este buyer, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Y Sí. por qué nace este concepto de buyer persona? Antes, ¿sí? Hasta hace algunos años, en esto de comercialización, las cosas eran al revés de cómo se están haciendo ahora. Nosotros mirábamos cuál era el producto y decíamos, bueno, largale al producto, al público, las características de este producto e intenta venderlo. Entonces yo decía, bueno, perfecto, tengo un mate que le entra X cantidad de yerba, de no sé qué material, que encima tiene unos dibujitos bonitos, con una bombilla así, y está A mí cebado. se me cortó el audio. Ah, bueno, mejor porque estaba hablando de un mate. Igual, o sea, no es nada, no te perdiste de nada. Pero, ¿ahora sí me escuchan? Hola. Sí. Ok. Sí. Bien. Lo que Hola. nosotros decimos acá es que antes era un marketing centrado en el producto, donde todo lo que se hacía rondaba alrededor del producto que yo quería vender. Y lo único que hacía era minar, ¿sí? Minar
los medios de publicidad o de comunicación con características de mi producto. Y yo te decía, mirá qué bueno mi producto, con este producto te vas a dar un gusto y está buenísimo y queda re bien arriba de la mesa y tiene esta característica y tiene esta otra. Y hacía publicidad televisiva, publicidad radial y pegaba fotos del producto en la calle y en el diario. ¿Sí? Ese era el marketing anterior. El marketing que se está usando ahora, hay un montón en el medio, ¿no? Pero al que estamos trabajando hoy en día, es un marketing orientado puntualmente en el cliente. Yo tengo que pensar qué es lo que ese cliente quiere para producir y para darle específicamente lo que está buscando, ¿sí? Específicamente lo que necesita. Entonces quizás yo a ustedes no le ofrezca este mate, le ofrezca otro tipo de mate, porque me di cuenta que les gusta un mate un poco más grande, que quieren un mate de cuero, que quieren que tenga la parte de arriba de alpaca. O sea, conozco sus gustos y sé cuáles son sus necesidades a cubrir, entonces voy a ofrecerles otro tipo de mate. Ya no les voy a decir, miren este mate que tiene estas características, sino que voy a hablarle de que esas necesidades que vos tenés, ¿sí? Que te gusta tocar el mate, que sea suavecito como el cuero, y que brille la alpaca, y que no sé qué y no sé cuánto, ¿sí? Las voy a cubrir con este mate. No estoy diciendo, mira el mate, qué bonito que es, sino que digo, mira tu necesidad, esto es para vos, ¿sí? Está orientado al cliente y por eso es que tengo que saber tanto del cliente. Y acá una técnica es crear este buyer persona, que es un personaje semificticio, ¿sí? Con características que tienen que ver con estos segmentos que tenemos nosotros. ¿Cómo? ¿Están hablando? Bueno, este personaje semificticio que lo vamos a crear con características de los segmentos a los que nosotros apuntamos, ¿sí? ¿Y por qué decimos semificticio? Porque de alguna manera lo vamos a tener que validar, tenemos que saber si es verdad lo que me estoy imaginando. Entonces, vamos a crear una persona basada en toda la información que ya tengo del público al que quiero llegarle. Y me voy a imaginar el nombre, ¿sí? Y una buena forma sería saber cuál es el nombre más común de mis prospectos o de mis futuros clientes o de los clientes a los que me gustaría tener. Que no es tan difícil saber cuál es el nombre más común. Si yo quiero ir puntualmente por edad, yo puedo buscar en Mendoza cómo se llaman, cuál es el nombre que más se repite entre las personas de entre 26 y 29 años. ¿Sí? Mujeres entre 26 y 29 años. ¿Cuál es el nombre que más se repite en la provincia de Mendoza? Entonces, mi personaje se va a llamar Antonella, por ejemplo, que es el nombre que más se repite en la provincia de Mendoza, básicamente. Entonces, antes se decía Doña Rosa. Exacto, Doña Ahora Rosa. también era Mabel. María, se le dice nombre común. Mabel, Marta, son nombres son nombres que van, pero no sería para esta edad. No, ¿sí? no son los nombres para señoras. Quizás el María Rosa me serviría para hablar de alguien de 70, 75. ¿Sí? Yo ya me imagino una María Rosa de esa edad, una Doña Rosa. Sí. Una Marta. No, Marta capaz que un poco más joven porque están dentro de la onda de los chistes ahora. Pero sí, Marta y Mabel para los cuarentones. Exacto. Como chiste. Pero por los chistes. El tema es ver hasta el nombre para que sea lo más real posible lo que estoy armando. Y las historias personales, las preocupaciones que tienen, qué le gustaría obtener, cuáles son sus objetivos, qué los motiva a querer llegar a esos objetivos y cuáles son sus puntos de dolor. Entonces, analizando todo esto, yo voy a poder diferenciar a mi buyer persona de mi público objetivo. Mientras yo más conozca de esta persona, va a ser muchísimo más fácil conseguir darle puntualmente lo que necesita para satisfacer su necesidad. Y por eso es que aparece esta gráfica. Por un lado tenemos el público objetivo súper estático, donde decimos, bueno, ¿quién es mi público objetivo? Y gerentes de entre 30 y 45 años, que no gasten mucho tiempo en internet, con una renta, señora renta, ¿sí? Todas estas cosas. O puede ser que yo ya directamente esté pensando en este otro chico, que yo ya sé
cuáles son sus estudios, qué es lo que le molesta, ahí dice que tiene presión por los resultados, ¿sí? que trabaja en esta empresa, ¿sí? Que le gusta trabajar de esta manera, que le gusta escuchar un tipo de música, ¿sí? Esta persona entra dentro de mi público objetivo. Si Diego tiene 33 años, y acá decíamos en el público objetivo que tiene entre 30 y 45, decimos que trabaja en grandes empresas. Bueno, Diego trabaja en una gran empresa en el área de marketing. Decimos que tiene un buen sueldo. Bueno, Diego tiene ese sueldo dentro de esa empresa. O sea, sabemos más cosas todavía. Y con eso yo voy a tener la posibilidad de alguna manera, ir logrando llegar puntualmente a cubrir qué es lo que esta persona necesita. Y acá mi consejo es hacer siempre 3 buyers, ¿sí? Uno principal, que vamos a hablar de la persona que va a tomar la decisión de compra. ¿Sí? Un buyer secundario, que es alguien que va a influir en esa decisión, podría ser, por ejemplo, el principal, la mamá o el papá que le va a comprar el regalo al nene, ¿sí? El secundario, que es el nene que pide el juguete, ¿sí? Y un negativo, que es la persona a la que yo no le quiero vender, ¿sí? Que puede ser por acá que sean personas que le interese, pero que no me va a comprar. ¿Y por qué me sirve hacer este buyer negativo? Porque de esa forma yo, si logro salvar los problemas que tiene este buyer negativo, mucho más voy a poder captar el de los otros dos, ¿sí? Y a su vez, si yo lo conozco, no me voy a gastar en intentar llegar a este buyer negativo, porque no me va a comprar. Voy directamente a donde se mueve este otro grupo de personas. Esta plantilla yo se las voy a dejar, porque el trabajo que tienen para la semana que viene, que van a empezar exponiendo ustedes, ya empecé. Bueno, esta plantilla yo se las voy a dejar, se va a cortar en un ratito, para que puedan completarla. Vamos a hacer una cosa, salimos de la reunión y volvemos a entrar. Yo me voy a demorar un ratito en volver a entrar porque se tiene que grabar esta clase. Bueno, ¿Sí? bueno. Pero por lo menos un segundito como para cerrarlo, ¿sí? Bueno, Ya volvemos. bueno.